El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, se encuentra metido en un torbellino de críticas derivado de una escena que no dura más de 15 segundos, difundida en plataformas digitales ayer allá en la ciudad de Querétaro, en el contexto de la conmemoración de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La imagen, que es sumamente breve, ofrece un retrato que todo mundo debemos cuestionar. Primero porque se trata de un hombre y ese hombre es el presidente de la Corte, de una de las instituciones del Estado mexicano más poderosas en la historia de este país, que se permite que una jovencita le hace los zapatos en la escena pública. Desde luego que es criticable la falta de reflejos, la falta de atención, de empatía del presidente de la Corte, pero también hay una buena cantidad de vendetas en la escena pública. Primero porque un hombre con el perfil de quien hoy preside el alto tribunal desbancó a los ministros, muchos de los cuales se asumían como parte de una corte celestial o una casta divina, a quienes no se les podía tocar porque la influencia, la red de poder, pues era incuestionable. Sí, sin duda, tiene el Movimiento de Regeneración Nacional un problema de comunicación hacia afuera y eso ha permitido que se produzcan escenas como las que hemos visto. Y no deja de ser curioso que semana tras semana estemos viendo un escándalo similar al que hoy protagoniza el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La semana pasada fue el cambio en la coordinación de senadores de Adán Augusto López Hernández. Una semana anterior fue otro escándalo y así se la van a llevar. Muy probablemente no se haya dado cuenta el Movimiento de Regeneración Nacional, la Cuarta Transformación o como se le quiera llamar, pero el enemigo no está afuera. No son los partidos de oposición, son ellos mismos que permiten este tipo de escándalos y que termina ciertamente con razón o si no, en chocarle a la gente. Muy buenos días, gracias que nos acompañen en esta, la última emisión de la semana de Destrozando la Noticia a través del 907 en la frecuencia modulada en la intensa y también a través de las plataformas digitales que ya conoce. Transmitimos de manera simultánea a través de cadenain.com y de los canales de YouTube, tanto de parabólica.mx como el de casa, y a través de la cuenta de X en @ intensa_FM y la de un servidor @fermaldonado_mx. Y mire, hoy que amanecimos con una temperatura, con una sensación térmica de 4 grados, hay otros lugares en donde el calor no se ha dejado de sentir. Y nos ha dado material para el análisis, para el cuestionamiento, para la crítica y también para el debate. El primero de ellos quisiera referirme a un expediente que tuvo lugar en Puebla y que tiene como protagonista a una jovencita que se hace llamar la Güera de Morena. Así la encuentra en las redes sociales. Fue conductora de un proyecto televisivo por streaming que tuvo muy poca fortuna porque apenas alcanzó los 2 o 3 meses y luego desapareció de la escena. Este proyecto estaba financiado por Toño López, el diputado federal del Partido del Trabajo, y luego dejaron que se extinguiera. Natalia Suárez del Real celebró recientemente su cumpleaños en una fiesta privada, ciertamente. Lo que ocurrió allí es lo que llama la atención. Aparece como una escena de la película del Gran Gatsby, montada sobre una mesa rodeada de copas de champán, bailando, cosa que desde luego riñe con la retórica que nos ha ofrecido desde el principio, desde el sexenio pasado, el mandamás del movimiento político que domina la escena en este país, que es Andrés Manuel López Obrador. Aquello de primero los pobres, la pobreza franciscana, la austeridad republicana y como quiera llamarle, bueno, pues está muy lejos de la manera de cómo celebró esta jovencita su cumpleaños. La cosa no hubiera pasado de allí, salvo muy probablemente no hubiera salido de la Matrix, de las redes sociales, hasta que ella misma publicó un comunicado diciendo que sí, que había celebrado sus cumpleaños y que en efecto reñía con el espíritu, la filosofía de la Cuarta Transformación. Ahí es en donde la puerca torció el rabo, porque inmediatamente después de esta publicación por la propia Natalia Suárez del Real,
es que medios tan importantes como N+, Latinus, el periódico El Financiero, El Universal, le dieron rienda suelta a un asunto que no había pasado de ser parte del morbo cotidiano en las redes sociales. Allí está su publicación, allí está la manera de cómo baila. Desde luego todo el mundo tenemos derecho a una vida pública, a una vida privada y, como decía Gabriel García Márquez, a una vida secreta. Nada más que el problema es que cuando esto sube a las redes sociales, lo privado y lo secreto deja de ser esa condición para convertirse en materia de debate público. Así es que ese es el primer escándalo. El segundo tiene que ver, y vaya manera de difundirlo, es el asunto que le compartía yo al inicio de esta emisión. El del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, que terminó por perder el tacto, el timing. Ya después dijeron que la jovencita que le había aseado los zapatos, pues era porque le había caído un pan con nata y que ella pues que cortésmente se había agachado, se había inclinado para limpiarle los zapatos. Y el problema es el lenguaje gestual del presidente de la Corte, porque se mantiene intacto, impávido, incluso con las manos en los bolsillos, y permite que esta jovencita pues le limpie los zapatos. Y eso es sumamente reprobable para quienes crecimos en una generación en las que no nos permitía dejar que las mujeres cargaran una cubeta con agua, por decir algo, o pues ayudarle con las bolsas del mandado, ¿no? Entonces la gente explotó en las redes sociales. Hay expresiones muy poco amables respecto de la conducta del presidente de la Corte, por esa razón. Primero, porque sí, hay una mujer en su condición de dama frente a un hombre de poder, como en lo que se ha transformado este joven abogado, que llegó a ofrecernos una imagen que sugería que venía de un movimiento que tarde que temprano llegaría al poder en este país, cuando se hace acompañar del obispo de Chiapas, Samuel Aguilar, y del comandante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional allá en los Altos de Chiapas. Entonces, luego, pues lo que resulta es que sí hay una crítica justificada a la conducta permisiva de Hugo Aguilar respecto de esta escena, y la otra, pues también es que hay una buena dosis de clasismo, de chauvinismo y de homofobia detrás de las críticas acerca de este personaje. ¿Qué es lo que va a suceder en el futuro? Bueno, pues tendrá que resolverlo. Yo no sé si el amplio staff de asesores que tenga le vayan a ayudar a salir de este escándalo que muy poco favorece a una institución que ciertamente necesita de una altísima reputación para poder emitir sus fallos, sus jurisprudencias a partir de diferencias jurídicas que llegan al alto tribunal. Vamos a ver qué es lo que sucede. Pero este contexto, este asunto, tanto el de Natalia Suárez del Real como el de Hugo Aguilar, me permite esta mañana saludar a Carlos Miguel Ramos Linares. Vamos a hablar de lo que sucede en el ámbito digital, en el ecosistema, después de que esta semana se supo que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anticipó que habrá una legislación en España para impedir que los jovencitos que no pasen de 16 años de edad tengan acceso a redes sociales. Quiero saludar al maestro Carlos Miguel Ramos Linares en este espacio. Carlos, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Fer? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Pues vaya que está calientito el asunto del ecosistema, ¿no te parece? Sí, y fíjate que hay un precedente de esto ya. Es decir, Pedro Sánchez no es el primero que impulsa, alguna ley para que menores de edad, niñas, niños, adolescentes, no naveguen en redes sociales o en web por el contenido que se vierte allí. Por allá de 1996, Estados Unidos, realiza algo que se llama la Ley de la Decencia de las Comunicaciones. La Ley de la Decencia de las Comunicaciones. De las comunicaciones. Que, ojo, inmediatamente después la Suprema Corte, pues digamos que la prohíbe, ¿no? Porque en realidad prohibía todo esto que nos dice los 5 puntos que dijo Pedro Sánchez esta semana para prohibir, digamos, lo que es categorizado indecente, que es contenido pornográfico, etcétera, etcétera, ¿no? Invasión a la intimidad. Invasión a la intimidad, desinformación, ahora son fake news, estamos en la era de la posverdad, deep news, que es la manipulación con inteligencia artificial de videos, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, existe algo que se llama la Ley de la Esencia de las Comunicaciones en Estados Unidos, allá por 1996, pero fue inmediatamente después prohibida, digamos, por la Suprema Corte porque atentaba contra la primera enmienda. La primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos obedece a 5 libertades. Una de ellas es la libertad de expresión. Atenta contra la libertad de expresión y, por tanto, se prohíbe esta acta, que en realidad es un acta de la Esencia de las Comunicaciones, conocido como CDA, y únicamente hoy sobrevive una sección de ella, que es la sección 230. La sección 230 dice que los dueños de las redes sociodigitales o los dueños de un sitio web no son responsables de la información que se editorialice por terceros. Es decir, Elon Musk tiene una plataforma que es X y no es responsable de lo que Carlos Miguel Ramos Linares en su perfil publique ahí. Es responsabilidad de, más bien, Carlos Miguel Ramos Linares de lo que se publique allí. Entonces, eso protege un poco, en este caso, a los dueños y en realidad habría que leerse en este contexto que es político, ¿no? Es más bien un pleito, digámoslo así, entre Pedro Sánchez y Elon Musk, ¿no? De hecho, inmediatamente después de que Pedro Sánchez anuncia... Este anuncio lo hace en Emiratos Árabes. En Emiratos Árabes, en un congreso, y inmediatamente después Elon Musk retoma, digamos, sus declaraciones en vivo y coloca como un personaje fascista y que prohíbe la libertad de expresión. Pero en realidad, pues sí es algo que si lo analizamos, no es el primer intento, llamémoslo así, por prohibir o salvaguardar este intento, porque siempre hay una buena intención, ¿no? En este caso, salvaguardar, digamos... la integridad, la dignidad menor, de las personas, del menor. En este caso del menor, porque digamos, no tiene las competencias ni las habilidades para poder distinguir, en este caso, por ejemplo, de la Deep News, insisto, hoy hay... Todo surge a partir de esto, porque hoy Grok, que es la inteligencia artificial de X, se volvió tendencia que tú podías pedirle que suplantara con una fotografía la identidad de una persona, ¿no? Y entonces podría generar, en este caso, contenido pornográfico. De hecho, se volvió tendencia porque hacía esto y por eso la decisión de Pedro Sánchez. Pero sí conlleva un poco a esta acta que platicamos de la esencia de las comunicaciones y que hoy en día sobrevive esta sección 230, que digamos no es responsabilidad en este caso de los dueños, sino más bien de quien decide estar allí. El asunto, Carlos, es que no es tanto el ejemplo que pones, el de la intención del gobierno de los Estados Unidos por legislar para poner límites o acotamientos a quienes utilizan o difunden materiales en redes sociales. Ahora lo hará Pedro Sánchez allá en España. Y en México ha habido 2 o 3 intentos. Pues recuerdo el de Javier Duarte en el estado de Veracruz, cuando era gobernador, se ofende por una serie de contenidos. Recuerdo particularmente el caso era Twitter, intenta una regulación y le va como en feria. Y luego el gobierno del estado de Puebla con esta propuesta de legislación para regular el ciberespacio y también genera un enorme debate. Tratar de regular el ciberasedio. Es que hay una línea. Ciberasedio, ciberacoso, como le quieras llamar. Una línea muy delgada, y atenta, insisto, en Estados Unidos a la hora de discutirse, lo que se llegó a una conclusión es que atenta contra una de los derechos internacionales fundamentales, que es la libertad de expresión, tal cual. Entonces, al atentar contra eso, pues se viene atrás y la promoción de esta ley, y por supuesto que existe, digamos, algo que rescatarse de ahí, y es esto, ¿no? Hay algo que se llama, de la misma sección de la 230, que se le considera de buena fe por parte de los medios. ¿Y esto qué quiere decir? Es una especie como de manual de convivencia, que ahí sí lo regulan los dueños, en este caso Elon Musk o Zuckerberg, etcétera. Exacto, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros nos damos cuenta, hay cosas que están permitidas en Facebook, en Twitter, en Instagram, y hay cosas que no. Si yo vierto pornografía en cualquiera de estas plataformas, por lo menos en Facebook, en las de Meta, obviamente me van a sancionar, porque existe algo que se llama un acta de buena fe, un comportamiento de buena fe. Sí me parece que hay ejemplos muy puntuales, el de aquí de Puebla, pues sí atenta contra la libertad de expresión y por tanto puede ser más bien un instrumento del gobierno
para poder censurar. De control y manipulación. Así es. Oye, Carlos, pero apostar por la buena fe entre quienes utilizamos redes sociales es como pedir peras al olmo, ciertamente, porque no hay gente, no es desde luego la generalidad, pero hay gente que no conoce la dignidad ni en el diccionario, Carlos. Sí, por supuesto. Y ahí es entonces en donde entra, digamos, en este caso, los dueños de estas plataformas a poder establecer políticas de convivencia en las que no pues propaguen, digamos, en este caso, contenido indecente. Por eso la ley se llama la decencia de las comunicaciones, ¿no? Porque sí también hay un apartado de la 230 que exige que sí exista estas políticas en donde no haya ciberasedio, ciberacoso, o por lo menos se controle, llamémoslo así, ¿no? Porque justo, sí, digo, dejarlo a un espacio legal hacia que un dueño pues tenga, digamos, la buena voluntad, pues puede ser que lo haga o no, ¿no? Entonces, pero la ley en ese sentido, por lo menos de esta que estamos platicando hoy, sí cae o recae responsabilidad sobre el dueño, ¿no? Y es que existan estas políticas en donde se prohíba absolutamente todo de lo que hoy se vive, que por supuesto en una plataforma como lo es X y con el desarrollo de la inteligencia artificial, pues no se está viendo, ¿no? Bueno, estamos conversando con el maestro Carlos Miguel Ramos Linares, académico de la Universidad Iberoamérica, Anáhuac, la Universidad Anáhuac, que es especialista en comunicación digital e hipermedia. Y vamos a tener que hacer una pausa, pero al regresar me gustaría, Carlos, que habláramos de, ya vimos, hay un intento de los estados, de las instituciones, por regular el uso de las redes sociales y desde luego, pues esta manera de patear el bote de Elon Musk y los grandes dueños de las redes sociales que hoy están en todo el mundo. Pero ¿qué pasa con la familia? Estoy teniendo una conversación con el maestro Carlos Miguel Ramos Linares, académico de la Universidad Anáhuac y especialista en hipermedia. Hablamos sobre este asunto que anunció Pedro Sánchez, el jefe del gobierno español allá en Emiratos Árabes a principios de esta semana, de su intención por regular el uso de las redes sociales, particularmente para los menores de edad, menores de 16 años. Y el contexto es que ya había habido un intento del gobierno de los Estados Unidos apelando a una figura que se llama la decencia de las comunicaciones. Pero parece ser, Carlos, que es una tarea tremendamente difícil y compleja. Sí, lo es. Sin duda lo es. A ver, sí apostamos porque en el ecosistema digital, concretamente en las redes sociodigitales, existe información que a lo mejor, si tú tienes un hijo o hija de 6, 7, 8 años y le das el teléfono, ¿no? Para que se pueda distraer, pues en realidad estás promoviendo que el día de mañana se haga adicto a la tecnología y entonces haya lo que hoy existe, la realidad que hoy existe en el aula. Por supuesto. El aislamiento, la incapacidad para socializar. Es correcto. También hay procrastinación por parte de estudiantes, ¿no? Es decir, sí hay un efecto negativo del hiperconsumo o hiperconexión a la red o a la hipermedia. El exceso del uso del ámbito digital. Por supuesto, porque, digamos, hoy podemos ver que no existen niños en las calles jugando con una pelota o con un triciclo. ¿Por qué? Porque están adentro, a lo mejor distrayéndose. Y que trae una consecuencia lógica en términos de salud pública, porque por eso tenemos también una sociedad obesa. Así es, sí. O sea, es decir, sí hay una serie de consecuencias negativas con el consumo de Internet, de las redes sociodigitales, de la web, del ecosistema hipermediático. Y entonces, por eso la preocupación, por eso hablábamos de que siempre existe, decía un maestro que tuve de leyes, siempre existe para la promulgación de una ley una buena intención, ¿no? Pero muchas de las veces, o las peores catástrofes de la humanidad surgen de buenas intenciones. Entonces, sí puede haber una consecuencia negativa en la regulación porque atenta, ya lo decíamos, a la libertad de expresión, que es un derecho fundamental, elemental de todos y de todas la humanidad, que debemos de tener justamente para poder expresarnos. Y lo que se comparten en redes es eso, es cultural, ¿no? Pero ¿no te parece también que hay una buena dosis de satanización del uso de las redes sociales? También lo hay, sí. Pero también está demostrado, insisto, que existe una serie de consecuencias negativas cuando tú no regulas tu consumo o tu dieta mediática o hipermediática, en este caso, de lo que se consume allí. Digamos, uno debe de tener una serie de competencias alfabetizadoras y una de ellas es la de la información. Y es cuando consumo información en el ecosistema y cuando
lo decido hacer en otros medios, como por ejemplo la televisión, la radio, en este caso, el cine o los libros, ¿no? Es decir, cuando únicamente mi dieta mediática se ciñe al consumo de las redes sociodigitales o de la web, pues muy probablemente me estoy perdiendo de muchas otras maneras de poder consumir información y por tanto, pues únicamente, pues digamos, estoy enfocado en un único medio y eso también, en el sentido de ser sano, pues hace daño, ¿no? Y de acuerdo con la evidencia que conocemos, tanto la experiencia en los Estados Unidos, el gobierno de Puebla ya ha empezado a otorgar el Poder Judicial Federal amparos a quienes se han dolido de tener una, pues sí, un impedimento para expresar libremente lo que a su derecho convenga a través de redes sociales. La experiencia en Veracruz, pues es prácticamente un anuncio que va a nacer muerto, Carlos. Pues sí, insisto, se vuelve más bien un instrumento, en este caso del Estado, que le permite coartar una libertad de expresión. Todos tenemos el derecho elemental de poder expresar lo que a nosotros convengamos, como bien dices, ¿no? Lo que yo creo. La ciudadanía tiene el derecho de consumirlo desde el punto de vista que ella decida, ¿no? Está bien que tenga una postura que pueda ser de izquierda, derecha o de centro, pero que tenga esa postura, ¿no? E insisto, ¿no? Estas abanico de posibilidades de darle lectura o de editorializar la información, está bien, pero habría que conocerlas todas para que después tú tomes la decisión de, me voy para este lado que es de izquierda, me voy para este lado que es derecha, o permanezco en el centro, ¿no? Pero sí tendríamos que dotar, en este caso, a la audiencia de todos esos elementos para que la audiencia sea la que opine o que decida hacia qué lado irse, ¿no? Y no, como a veces resulta, o que es una de las cosas que Pedro Sánchez decía, se polariza la información. Hasta convertirse en un estado fallido, ese fue el término que utilizó. Así es. Oye, Carlos, y en medio de esta discusión, ¿qué pasa con los padres de familia? Porque estamos hablando de las afectaciones que sufren las nuevas generaciones, los jóvenes de 18 años para abajo. Me parece que tienen una responsabilidad bastante fundamental en el hecho de poder, hay un proceso de educación, y en ese proceso de educación, por ejemplo, con la pandemia por COVID, se nos exigía tener un espacio, ahora sí, en casa para poder estudiar. Cuando no hubo este aislamiento por COVID, el espacio era la escuela. Y yo como padre de familia, no, pues vas a la escuela a eso, a estudiar. Acá, en mi casa o en la casa, tienes un espacio para poder comer, tienes un espacio para poder dormir, tienes un espacio para poder disfrutar de la televisión, etcétera, etcétera. Pero no había un espacio designado para el estudio, ¿no? Y fue muy difícil. Y ahí están los estudios que hace la Secretaría de Educación Pública derivado de la pandemia y ahora cómo consume y el trabajo que le costó al estudiante. Pues adaptarse a ese entorno. Es correcto. Entonces, me parece que sí tendríamos que tener elementos en casa en donde se regule el consumo del teléfono celular, que se regule el consumo de poder, así como hay tiempo para poder ver la televisión y de ocio y de entretenimiento, que es sumamente importante, también para el estudio, ¿no? Y para que te dotes de estas habilidades, para que el día de mañana, cuando tú estés en un ecosistema digital, tengas todos esos elementos y esas competencias para poder decir, esto lo publican de este modo, pues por esta razón. Por esta razón. Así es. Discernir. Es correcto. Acerca de los contenidos que se ofrecen en redes sociales. Bueno, pues Carlos, muchísimas gracias que viniste en esta emisión. Que tengas un espléndido fin de semana. Gracias a ti, Fer. Nos vemos dentro de 8 días, ¿te parece bien? Perfecto. Saludos. Y fíjese que en unos minutos más vamos a tener un enlace con Fernando Jara, que es el productor de uno de los programas de radio dedicados al género de rock más longevos en Puebla y en el país, que se llama El Fusil. Lo vamos a tener a distancia porque se encuentra, aparte de todo, fíjese nada más, Fer Jara, aparte de producir radio, de ser manager de 2 o 3 grupos de rock muy importantes, le gusta la alta competencia, los deportes extremos. Se fue a Guadalajara a hacer una competencia de Hyrox, que es una competencia muy difícil, muy extremosa, y desde allá nos va a compartir su reflexión sobre lo que va a ocurrir el próximo domingo, el Super Bowl número 60, en donde van a jugar los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Halcones Marinos de Seattle, que ya de por sí es un espléndido espectáculo deportivo, pero una particularidad, un medio tiempo que se ha convertido en
elemento de discusión política muy importante, no solamente en los Estados Unidos, sino en prácticamente todo el mundo. Primero porque va a tener un latino, segundo porque ese latino es Bad Bunny, que su género es... vaya, es un género que no gusta mucho a la clase adulta, pero que se ha convertido en un símbolo de las nuevas generaciones, pero aparte por el activismo que ha desplegado ante el comportamiento ciertamente petulante del gobierno de Donald Trump. Vamos a hablar con él en unos minutos más, ojalá nos acompañe, pero ya se encuentra aquí Pablo Montiel, que yo insisto cada vez que lo saludo es Pablo Montiel, pero no es el panista, es un académico también de la Universidad Anáhuac y nos va a platicar pues de lo que sabe de cine. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos días. Acércate al micrófono, por favor. Fer, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues saliendo de este refrigerador con el que amanecimos el día de hoy. Verdad, tremendo. Oye, ¿de qué nos vas a platicar? El día de hoy, Fer, voy a hablarles, como sabemos, igualmente como se acerca el Super Bowl, Sí. se acerca el Oscar, que son ceremonias que tienen lugar una vez al año, ¿no? Y siguiendo un poco la línea de lo que platiqué la semana antepasada de Pecadores, hoy... Que es espléndida. ¿Te gustó? La verdad es que sí me sorprendió. Buen Es ritmo. difícil encontrar un género, pero sí es espléndida la película. Complicada. Y Tiene un justamente... soundtrack maravilloso. Justamente para allá quiero llegar, Fer, porque estas, digamos, ceremonias o festivales que parecen estar fuera de la norma, es decir, que no son el Super Bowl o no son el Mundial o no son las Olimpiadas, ¿no? Sino más bien de apreciación del objeto artístico, regularmente cumplen una serie de parámetros. Hay hasta varias, digamos, parodias o comedias de qué requiere una película para ser nominada a un Oscar, ¿no? No, que haya inclusión, que haya tal cosa, que no. Y entonces quiero destacar que la película de la cual hablaré el día de hoy es Hamnet, de Chloe Zhao. Está en cines actualmente. Es decir, pueden ir a verla saliendo de acá, ¿no? Hamnet nos cuenta la historia de la pérdida, es una ficción con relación a la pérdida del hijo menor de Shakespeare, de William Shakespeare, el escritor. Ándale. Sí. Así es. Al inicio de la película se nos muestra una leyenda que dice Hamnet es una variación de Hamlet. O sea, del nombre es una variación, ¿no? Y ya, entonces comienza la película. Y te empieza a platicar acerca de esta mujer que conoce a este joven, ¿no? Bla, bla, bla. Y ya como por la mitad de la película, que es al final, se nos revela que este joven es William Shakespeare. ¿Esa es la historia? ¿Es una historia de ficción? Es una ficción, sí. Georgia, basado en uno de los grandes de la literatura universal. Georgia O'Keeffe, que creo que es la escritora de la novela que da origen a esta película, justamente lee un artículo en el cual se dice que no hay forma comprobable de saber si Shakespeare lloró la pérdida de su hijo. Entonces eso la mueve muchísimo y piensa en una ficción acerca de cómo fue la infancia de este hijo que Shakespeare perdió, ¿no? ¿Todo es producto de la imaginación, incluyendo el pasaje en el que Shakespeare pierde a un hijo? No, francamente lo ignoro, no se me había ocurrido. Sí, es una cosa así muy curiosa. Está basada en algo que es verdad, que Shakespeare tuvo unos cuates. ¿Sí tuvo hijos? ¿No? Tuvo hijos y tuvo unos cuates, de los cuales uno murió. Y entonces, a partir de eso, se deslinda toda la ficción de la película. Bueno, y esto es relevante porque, o lo que quiero llegar es relevante que volteemos a ver historias así. A ver, Chloe Zhao es una directora reciente, bueno, más o menos nueva, que tiene toques muy similares a Terrence Malick. No sé si has visto alguna película como The Tree of Life o The Thin Red Line, ¿no? Bueno, entonces es curioso ver que la norma o la academia, digamos, voltea a ver objetos culturales que no son lo reglamentario o lo habitual, ¿no? Porque, a ver, hay un contraste aquí, Uh-huh. hay una contradicción. Justamente lo que decías, el mensaje social, el mensaje político está tocado por Sinners, por ejemplo, Uh-huh. o Una batalla tras otra. Uh-huh. Son dos películas nominadas. En una tratan el asunto de la presencia migrante en los Estados Así Unidos. Me refiero a Una batalla tras otra. Así y la es. otra, la segregación racial. Claro. En el caso de Sinners. Claro. Y Esta no. Es muy curioso porque hay un hilo temático en todas las películas que están actualmente nominadas. Por ejemplo, no sé si viste Marty Supreme. Marty Supreme igualmente está en el cine y está nominada. Esta película está nominada. Sinners está nominada. One Battle After Another está nominada.
todas tienen un hilo conductor muy importante que es la paternidad. En todas hay una búsqueda de la paternidad, de qué significa ser padre. Entonces es una cosa muy, muy, muy peculiar, digamos, voltearnos o que la academia voltee a ver esta clase de narrativas que no son, digamos, lo habitual, ¿no? Entonces, ¿Esta película qué está nominada? Está nominada a guión, está nominada a fotografía, creo que está nominada a dirección por parte de Chloe Zhao y actriz y actor. Oye, parece. a propósito de esta búsqueda de la paternidad, pues ahí está Frankenstein, ¿no? Efectivamente. Es una relación muy Entonces, difícil el padre e hijo. Exacto, entonces notamos que el hilo conductor, que es más bien lo que ahora está siendo relevante en la obra. Esa parte es muy interesante, fíjate. Sí. No sé si seguramente es una coincidencia Sí. que se da en esta Sí. edición de la entrega de las estatuillas, ¿no te parece? Sí, es curioso pensar que quizá como sociedad estemos volteando, esto es una cosa muy positiva, que estemos volteando a la responsabilidad afectiva. O sea, quizá ya no es como, es algo más bien relevante de lo cual se debe hablar. Y eso me parece que es buenísimo, ¿no? Pues sí, porque a ver, que levante la mano quien no ha tenido problemas con su papá. Sí, ¿no? claro. Por ejemplo. Claro, sí. Es muy importante fíjate que no había encontrado ese hilo conductor. Pero entonces es muy curioso, Fer, no solo por eso, sino por, digamos, voltear a ver a Chloe Zhao, una directora de origen chino que dio su inicio en Sundance, que es un festival independiente, sí, por supuesto, con una película que se llama The Rider. En The Rider se nos cuenta la historia de un jinete de caballos, ahí en los rodeos en Texas, que tras un accidente ya no puede montar a caballo. Entonces tiene que replantearse por completo su existencia, ¿no? ¿Para qué soy bueno si no es para montar a caballo? ¿No? Después tiene No Man's Land, en la cual una señora de edad pues, media avanzada se queda sin casa porque, pues, dado que hay fideicomiso y demás, pues adiós casa. Entonces se decide a vivir, pues ya. Oye, ¿nos repites el nombre de la película que está nominada? Sí, es Hamnet. Con N. Exactamente. No es Hamlet. No, es Hamnet. Hamnet, exacto. Un juego de palabras. Explican que en inglés hay una variación entre Hamlet y Hamnet, pero es en esencia el mismo nombre. Eso aparece al inicio de la película. Es como decir Francisco y Pancho. Básicamente en México. Oye, Pablo, muchísimas gracias que viniste este fin de semana a platicarnos de esto. Dices que está en cines, ¿verdad? Está en cines actualmente, la pueden ver, Hamnet, así es. Pues ahí está la propuesta. Muchísimas gracias, Pablo. Carlos Miguel, muchísimas gracias que vinieron esta mañana de viernes. Que pasen un espléndido fin de semana. Ya llegó nuestra próxima invitada. Son las 9:40. Ya está aquí Blanca Alcalá. Blanca Alcalá, que fue la primera presidenta municipal mujer en la capital de Puebla y tiene una historia política sumamente interesante. Vamos a platicar con ella después de la pausa. Volvemos. Son las 9:42 a.m. Me da mucho gusto saludar en esta cabina de Destrozando la Noticia a Blanca Alcalá. Le decía yo antes de ir a la pausa, fue la primera mujer en ser presidenta municipal de Puebla capital, ha sido embajadora, presidenta del Parlatino, senadora de la República, diputada federal, servidora pública durante muchos años, y hoy tenemos la fortuna de escucharla. Blanca, bienvenida, muy buenos días. Encantada. La afortunada soy yo, primero de saludarte, de saludar a tu audiencia, de verte muy bien. Hacía rato que no coincidía contigo y me encanta verte. Y bueno, sí, aquí de regreso, digamos, un poco en la vida pública de Puebla. Hiciste una pausa y de pronto dejamos de verte en los espacios de discusión política, Blanca. ¿Cuál es la razón? Bueno, primero terminé mi encargo como diputada federal. La verdad es que terminé como vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, como vicecoordinadora del grupo parlamentario del PRI. Y amén de que tuve algunos incidentes de seguridad, decidí que era momento de hacer una pausa, como bien decías en el corte, fuera de micrófonos, a veces ordenar ideas. Había cosas que también en el partido en el que yo militaba ya no coincidía con algunas de las decisiones tomadas. Y bueno, eso me llevó a que de este año medité si era prudente seguir donde ya no era compatible para mí, o como lo hice al inicio de este 2026, presentar mi solicitud de baja a la militancia
como integrante del Partido ¿Te Revolucionario sentías Institucional. incómoda con tu Pues militancia me priista, sentía, Blanca? no con la militancia, la verdad es que yo me voy del PRI con una enorme gratitud porque, bueno, sus siglas me permitieron aprender, crecer, participar en muchos espacios, la gente y los militantes, siempre tuve su respaldo, de muchos espero seguir conservando su amistad en todos los grupos, tanto a nivel local, municipal, estatal, nacional, etcétera. Pero bueno, la verdad es que creo que uno de los espacios que decantó pues este quiebre fue las propias reformas a los estatutos del partido, renuncia a lo que implicaba el ejercicio de la no reelección en las dirigencias. Digamos, esta apertura y esta inclusión y esta renovación de la que yo misma había sido parte, yo misma crecí en ella, este debate abierto en el que muchas veces podíamos no coincidir, pero al final del día se ponían sobre la mesa, se debatían y se llegaban a acuerdos. Esta manera de ser interlocutor con muchas otras fuerzas políticas también. Y bueno, esas entre otras son las razones que me llevaron a decidir presentar mi solicitud de baja. Blanca Alcalá fue secretaria de Finanzas, subsecretaria de Desarrollo Social, fue candidata y ganó la presidencia municipal y tiene una larga trayectoria en la función pública, en la dirigencia partidista, en los ámbitos legislativos. ¿Qué va a suceder con todo ese capital, Blanca? Entiendo, ya te lo han preguntado de manera insistente, si buscarás ser candidata por el Partido Acción Nacional en 2027 a Puebla Capital. Y he dicho que no. Has dicho que no, pero hay una circunstancia y una coyuntura, hay un momento para todo. Sin duda. Y tú te has reinventado en tu carrera política. El hecho mismo de haber dejado una militancia que se extendió durante décadas, 40 años, una cosa así. Eso habla de Empecé muy chiquita para que el auditorio... Sí, porque Blanca Alcalá es muy joven. No tanto, pero sí. Muy inteligente y muy bella. Gracias. Cosa que nos hacía preguntarnos, ¿qué hacía una chica como ella en un partido como ese? Fíjate que esa pregunta a veces las mamás de la escuela donde iban mis hijos decían, oye, ¿y usted por qué está en la política? ¿No? ¿Por qué? Porque en mi caso la verdad es que es una combinación también de una coyuntura de historia de vida, cuando mi madre queda viuda con 5 hijos, que me llevó primero a reconocer la manera en cómo ella, como muchas mujeres del país, pues son resultado de sacar a sus hijos adelante. Y yo pues vengo de lo que se dice, la cultura del esfuerzo, de la movilidad, y después esta vocación que despertó. Muy importante en la Universidad de las Américas. Sí, fui becada en la Universidad de las Américas y a los 2 días de haber sido pues una estudiante graduada con muy buenas calificaciones, la verdad es que empecé a trabajar en la propia universidad y yo no vengo de una familia de abolengo, sino de una familia de esfuerzo, en donde mi única tarjeta de presentación, Fer, siempre ha sido mi trabajo y los resultados. Y después justamente decidí que esa vocación tenía que enfilarla hacia tener una formación, tener rigor en lo que uno está haciendo. Siempre he pensado que igual que tú cuando enfermas y buscas al mejor especialista, al mejor médico para que te atienda, me parece que los asuntos públicos también deben de ser tomados con las decisiones informadas, formadas, evaluadas. Y bueno, eso me ha llevado a que junto con esta parte de mi carrera en la administración pública y en la política, siempre he buscado estarme preparando, tener la licenciatura, la maestría, el doctorado, etcétera, etcétera, porque pues se necesita tener información y en esto que cambia todos los días, pues más aún. Entonces, por eso es que fui orientando esta triada, digamos, en mi vida para tener una formación que alimentara la vocación. A veces esa vocación me permitía estar muy cerca en cargos de partido y sentir a la gente, saber y tener esa sensibilidad que también se requiere y que no caiga solo en un esquema de la tecnocracia, aunque pertenecía a esta generación de políticos del PRI, del PAN, de otros partidos, en donde también fuimos profesionalizando el ejercicio de la política y de la administración, y de la que me siento yo agradecida y honrada y comprometida a seguir haciendo cosas. Respondiéndote, ¿qué voy a hacer? Pues mira, voy a seguir en la vida política. Sí tengo distintas propuestas de otros partidos políticos. La verdad es que lo estoy valorando. Seguramente tomaré alguna decisión. Ya se los comunicaré, pero siempre pensando en esa forma en que la política tiene que ayudarnos a construir puentes. Hoy por hoy el mundo, en México,
está en una situación de polarización total, en donde pareciera que queremos todo ponerlo, los buenos y los malos, lo blanco y lo negro, cuando, bueno, tu estudio mismo es un ejemplo de que hay matices, o sea, hay negros, hay grises, hay blancos, hay rojos, hay azules, etcétera, y así es la sociedad. Y necesitamos buscar formas de entendimiento, generar puentes para que pueda la gente encontrar soluciones a sus muchas preocupaciones. Y hoy veo con enorme preocupación, valga la redundancia, que en ocasiones pues falta generar esos espacios y que la gente se atreva también a acercarse y tú a decir y a abanderar pues muchas de estas causas de la gente, ¿no? La gente tiene una buena opinión de tu persona, Blanca, Gracias. de tu nombre, de tu trabajo en la escena política, particularmente aquí en Puebla. Por eso es obligado preguntar en qué partido político te sentirías más cómoda. ¿Movimiento Ciudadano? ¿Acción Nacional? Pues mira, yo creo ¿La 4T? Yo creo que definitivamente soy una mujer en donde sí siente que la política, cree en la política como ese ejercicio, te repito, que construye. Y creo que en todos los partidos hay espacios para hacerlo. Quizá en algunos hoy hay un poco de mayor cerrazón, en otros hay mayor apertura, en otros hay definiciones más claras. Entonces, en función de esta evaluación es que yo tomaré alguna decisión. Pero insisto, siempre me he definido como una mujer de causas más que de cargos. Así que primero no llegaría, si acepto participar en un partido, no lo haré tratando de llegar a desplazar absolutamente a nadie, ni a querer imponer alguna decisión, sino tratando de sumar, tratando de hacer que efectivamente, por ejemplo, si al final del día es a partir de la oposición, cómo la oposición logra también generar ese entendimiento y esa causa que yo estoy preocupada. Como tú sabes, yo entre las cosas que estudié de mi formación tiene que ver con la ciencia política y las relaciones internacionales. Y la verdad es que hoy se ve con preocupación cuando de repente esta división de poderes o este equilibrio de poderes se desvanece. Hoy por hoy la democracia tiene que ver, esto que luchamos por décadas, mi generación y generaciones anteriores y las posteriores, tienen que ver con este ejercicio de la libertad de decidir, de votar, de tener instituciones que fueran sólidas, de combatir la corrupción, de generar mecanismos de seguridad. Yo misma fui víctima de un secuestro hace más de un año en la carretera y la verdad es que no quisiera que nadie pasara o estuviera en mis zapatos. Entonces, sí son temas públicos en donde estoy decidida, pues volver a insistir, volver a aportar, volver a participar, tratando de que efectivamente se llegue a un mejor entendimiento y a la mejor construcción posible. A veces no es lo deseable, pero sí lo posible en una sociedad. Entonces, en breve, Fer, seguramente tomaré una decisión. De manera seria, yo agradezco el acercamiento que han tenido distintos dirigentes, tanto a nivel local como a nivel nacional, para pues simplemente decirme, oye, nos interesaría contar contigo, ojalá que te animes a participar. Todos han sido súper respetuosos, cosa que yo aprecio muchísimo. Y también en su momento, cuando empezaron a haber acercamientos, sí fui muy clara en el sentido que tenía que cerrar primero el capítulo del PRI para entonces tomar una decisión. Blanca, has anunciado tu salida de la militancia priista hace cosa de 4 semanas, si no me falla la memoria. ¿Y cómo se ve desde esta posición en el espejo retrovisor a tu expartido político? Bueno, primero yo te diría que sin duda el PRI forma parte de la historia de este país. Fue un partido que generó muchas de las instituciones y la solidez de las cosas, que en ocasiones la verdad es que los excesos de unos, y hoy le puede pasar también al partido que está en el poder, acaban arrastrando al resto de la militancia y de los postulados de ese partido. A los buenos cuadros. Sí, yo creo que eso pues fue algo que también sucedió en el PRI. Los excesos. Hay excesos quizá de algunos que desafortunadamente en este megáfono en el que hoy estamos, pues acaban arrastrando las grandes cosas. Por ejemplo, yo te diría que yo estoy totalmente convencida que las reformas estructurales de las que fui partícipe eran las correctas para el país. Eran las correctas, pensar en lo que implicaba, por ejemplo, un sistema financiero más abierto, eran las correctas en todo el combate a la transparencia, en todo el combate a la corrupción,
a través de la transparencia. Yo siempre dije que debería llamarse de rendición de cuentas, porque anticorrupción es tanto como reconocer que hay una enorme corrupción y tienes que pensar en lo que aspiras, no en solamente en lo que tienes, ¿no? Muchos de los temas que, incluso hasta de igualdad sustantiva, que fueron promotores del PRI y que al final del día, hasta la reforma energética, hoy cuando estamos viendo que el mundo está cambiando y que el país se iba cambiando, o sea, no era lo mismo la década de los 70 cuando me tocó hacer la tesis de la licenciatura y estudiar a López Portillo y Echeverría y etcétera, a lo que implicaba ya el 2020 o el 2012, con un esquema totalmente de energías renovadas, etcétera. Tan es así, Fer, que en mi experiencia internacional, cuando muchas veces, no solamente como embajadora, sino como presidenta del Parlatino, como senadora de la República, era muy frecuente que nos invitaran a conocer la legislación mexicana, que era impecable, las reformas que se habían hecho, la manera en que se tejía un pacto por México o estos acuerdos que posibilitaban que sucedieran cosas positivas para todos los mexicanos, ¿no? Sin embargo, insisto, creo que hubo errores que desafortunadamente no se corrigieron a tiempo y que eso capitalizó pues este enojo, primero por el partido político, después por los partidos políticos y en general por la política. Y yo estoy convencida que hoy más que nunca necesitamos hacer más política, mejor política y toda la gente involucrarse en los asuntos públicos, que en el fondo es lo que tiene que ver con el ejercicio de la política. Lo que nos ha venido a compartir esta mañana Blanca Alcalá es que en este 2026 habrá Blanca Alcalá para rato. Blanca, muchísimas gracias que aceptaste venir a conversar con la audiencia de Destrozando la Noticia. Siempre ha sido un gusto saludarte en persona. Al contrario, y vaya que hay temas importantes. La reforma electoral se anuncia, hay que conocerla, no descalificarla, conocerla y después ojalá que se pueda llegar pues a esta apertura y se llegue a las mejores formas. Hoy de entrada, el combatir a quienes son o pertenecen a la delincuencia organizada y que llegan a cargos de elección popular es insostenible. Es, entre muchas otras cosas, creo que son temas que tenemos que discutir, sin duda. Esta es tu casa, Blanca. Gracias, Fer. De verdad, gracias Ojalá a ti y a todos tus colaboradores. Me encantará. Oiga, fíjese que ya se encuentra conectado Fer Jara, ¿verdad? Oye, mi tocayo Fer Jara se encuentra en Guadalajara, ya le decía yo, porque le gusta el deporte extremo. Va a convertir en una justa que se llama Hyrox, está muy en moda y que es sumamente extrema. Requiere de muchísima capacidad de equilibrio emocional y compromiso consigo mismo, pero está allá porque Fer Jara, aparte de llamarse Fernando, le gusta el box y el fútbol americano y también le gusta el rock. O sea, es así. Fer, ¿cómo estás? Muy buenos días. Tocayo, ¿cómo estás? Buenos días. También saludos a toda la gente que sigue Destrozando la Noticia. Pues aquí a la orden, amigo, tú me dices. Oye, a ver, dame primero una reflexión. Te preguntaría yo cuál es el pronóstico que tienes para el partido, el Super Bowl del próximo domingo, pero me gustaría más que me dieras un comentario acerca de la participación de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo, la calidad musical y el escándalo que ha propiciado por su activismo que no le conocíamos. Mira, creo que es una respuesta general ante el gobierno de Donald Trump. Algo que se nos está olvidando es que hay un pre-show. En este pre-show se va a presentar Green Day, por ejemplo, y hace un par de semanas Donald Trump sí comentó que los dos actos tienen que ver con personas no americanistas, americanistas en el sentido de norteamericanos, por así decirlo, ¿no? Sí. Entonces criticó también la elección de la NFL por Green Day, y hay que recordar aquel disco de American Idol, donde de alguna manera pues también critican la cuestión social, económica americana, ¿no? En ese sentido. Lo que pasó la semana pasada con Bad Bunny ganando el Grammy es interesante porque es el primer artista latino que gana un Grammy americana, pero con un disco 100% en español. Y eso lo convierte en una figura muy Ahora, importante. todo esto que está generando... Exacto, tocayo. Digo, a lo que vamos es, la figura ya musical ha rebasado ese sentido. Ahora, Bad Bunny en este sentido va a ser el estandarte de los latinos. Lo que pasó en Ciudad de México en diciembre del año pasado con sus presentaciones con la gira, tuvo la incorporación de muchos amigos músicos, entre ellos Balvin, donde se hablaba que tenían ahí una discusión personal, etcétera. Entonces, lo que podemos esperar el día de mañana es una pléyade de artistas que van a levantar la voz por los latinos y el activismo que está pasando en Estados Unidos socialmente. No solamente va a ser él, van a ser muchos amigos que lo van a acompañar y que no podemos decir quiénes son, porque la verdad es que no sabemos,
pero eso va a generar un boom increíble. El año pasado Usher hizo pequeños guiños de cosas sociales en Estados Unidos, ¿no? La bandera, la cuestión de los coches. Entonces, ese tipo de cosas es donde tenemos que poner atención. Tú y yo lo platicamos hace meses cuando se dio el anuncio, Cierto, sí. que si nos gustaba o no nos gustaba. Ahora creo que el punto es, más allá de la música, socialmente, que va a representar el impacto de un evento como el Super Bowl, que es un evento global, que tienes millones de espectadores y que todo mundo va a estar con el ojo viendo qué es lo que van a hacer en ese momento. Fer, muchísimas gracias por esta reflexión esta mañana, muy a bote pronto. Oye, que tengas mucha suerte allá en Guadalajara, donde vas a competir. Gracias, tocayo. Ahí te paso el reporte. Si no regreso, vengas mi muerte, por favor. Nos ponen un número. No digas eso, Entonces, lo si no harás muy regreso, bien. ahí pasas por mí a la Cenefo. Entonces te mando la foto con el número para que me reconozcas, amigo. No, no será así. Te mandamos un fuerte abrazo hasta Guadalajara, tocayo. Muy buenos días y Igual, feliz fin de tocayo, semana. gracias por el espacio. Saludos a la gente. Al contrario, bueno, ahí está. No se pierda, por favor, el próximo domingo, porque más allá de que le guste o no el fútbol americano, Bad Bunny, le guste o no el reggaetón, se convirtió en el símbolo de la resistencia frente a la patanería de un señor que hoy despacha en la Casa Blanca. Que tenga un espléndido fin de semana. Tenemos una cita el próximo lunes en punto de las 9 de la mañana. Hasta entonces.